Hoy día vamos a hablar sobre el protocolo HTTP o Hypertext Transfer Protocol, que forma parte del área de teoría de redes que hemos especificado que vamos a llevar a cabo y que ya está especificado su sílabus. Entonces, continuando, HTTP es el protocolo de comunicación que permite la transferencia de información en la www o la World Wide Web. HTTP fue desarrollado por el World Wide Web Consortium, el W3C, y la Internet Engineering Task Force. La colaboración culminó justamente en el año 1999 con la publicación de una serie de RFCs, que vendrían a ser estándares, siendo el estándar más importante de todos ellos el RFC 2616, que especifica la versión 1.1, obviamente para el protocolo HTTP. HTTP define la sintaxis y semántica que utilizan los elementos de software de la arquitectura web, clientes, servidores y proxies, para comunicarse entre ellos. Los puertos más comunes para justamente el servicio HTTP son dos, 80 y 8080, aunque cabe recalcar que uno puede decidir cualquier otro puerto para correr este tipo de servicios. Entonces, para esto primero vamos a hablar de algo muy importante que vendría a ser el modelo cliente-servidor. Entonces, ¿qué es un cliente? Un cliente es un programa que establece conexiones con el propósito de enviar peticiones. ¿A dónde? Al servidor. Entonces, ¿qué es un servidor? Un programa de aplicación que acepta conexiones para solicitudes de servicio enviando respuestas. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier programa puede ser capaz de ser tanto un cliente como un servidor. Entonces, ¿por qué hablamos de cliente-servidor? Entonces, el uso de este término se refiere solo a la función que desempeñan los programas en una conexión en particular, en lugar de las capacidades totales del programa. Entonces, si quieren ver más información sobre justamente lo que vendría a ser el estándar RFC 2616, ahí está el enlace, pueden ir ahí y ahí va a estar toda la información. Entonces he sacado la mayoría de cosas de este video. Entonces, justamente acá tenemos una arquitectura justamente del modelo cliente-servidor. Como podemos ver, hay tres clientes, una laptop, una computadora de mesa y un celular, y un servidor, que puede estar en una data center o en, o en un servicio cloud. Entonces, eh, entre ellos obviamente está toda la internet, que vendría a ser todo el camino desde el computador hasta el servidor. Como podemos ver aquí, un solo servidor puede permitir la conexión de varios clientes. Mientras tanto, el cliente solo envía una conexión, una solicitud y espera una respuesta. Y cuando termina la respuesta, acaba la conexión. En la mayoría de los casos. Acá lo podemos ver de manera mucho más gráfica. Entendemos lo que es el HTTP client o el cliente HTTP y el servidor HTTP. Como podemos ver, el cliente envía un HTTP request, que vendría a ser como una consulta, y entonces el servidor le responde al cliente con un HTTP response. Algunas literaturas le dicen HTTP reply, pero según lo que vendría a ser el estándar, lo especifica como HTTP response. Entonces, ahora vamos a ver mucho más detallado estos dos. En primer lugar, vamos a hablar de los servidores HTTP. Existen muchos servidores HTTP o muchos software que justamente cumplen el papel de servidor HTTP. En este caso tenemos los tres más importantes, que vendría a ser Apache, Nginx y Microsoft IIS. Cabe recalcar que Microsoft IIS solamente corre en Microsoft. Bueno, entonces, ¿quiénes contienen los que vendrían a ser los clientes HTTP? Pues vendrían a ser los navegadores. Obviamente porque los navegadores ahora son mucho más completos, no solamente tienen plugins y otras cosas más. Entonces, entre ellos tiene justamente un cliente HTTP que hace las consultas a lo que vendrían a ser los servidores HTTP para recibir respuestas y poder mostrarnos estas respuestas justamente en la pantalla. Acá tenemos una información de cómo es un paquete HTTP. Como podemos ver ahí hay dos tipos de paquetes HTTP, el HTTP request y el HTTP response. Y los dos contienen lo mismo, un header y un body. Entonces, o también llamado payload. Entonces, en este caso podemos ver ahí cómo está dividido.
Eh, Cabe recalcar que el HTTP es un protocolo de lo que vendría a ser la capa de aplicación de la pila TCP/IP, como ya se explicó en el video anterior de introducción. Ahora hablaremos del HTTP request. El HTTP request tiene mucha información. Entre ellas, la primera es, como vamos a ver ahí, dice get, que vendría a ser el método. Entonces, más adelante vamos a hablar de qué es el método. Ahorita más que nada vamos a identificar justamente algunas de las partes de lo que vendría a ser el HTTP request. Luego viene lo que viene a ser el nombre del protocolo, que en este caso es HTTP, y la versión, que es 1.1, como ya se explicó en la primera diapositiva. Luego viene lo que vendría a ser el host, el cual es el dominio al cual se está haciendo la consulta. Esto no es, digamos, muy redundante, porque algunos dicen cuando yo hago la consulta ya especifico el dominio ahí, pero en sí la consulta se hacen a direcciones IPs, no se hacen a dominios, así que luego se tiene que especificar justamente el dominio, que se extrae de cuando justamente se coloca el dominio en la URL. Luego está lo que vendría a ser el user agent, que sería justamente la información del navegador que está usando, justamente el web browser que usan para generar la consulta. Luego está el accept, que viene a ser ya codificación, al igual que el accept encoding. Y luego viene el accept language, que tiene que ver con lo que vendría a ser el idioma. Luego tenemos el tipo de conexión, en este caso una conexión cerrada, significa de que cuando se envíe y se responda, ahí va a morir justamente lo que vendría a ser la conexión. En otros casos tiene también de conexión keep alive, que es para que se mantenga la conexión viva para que pueda seguir transmitiendo información. Luego viene lo que viene a ser la cookie. En este lugar tenemos información de sesión que ayuda justamente a poder mantener sesiones en ciertos servicios web sin tener que el usuario tener que loguearse otra vez. Luego tenemos el otro tipo de paquete HTTP, que vendría a ser HTTP response. En este caso el HTTP response, como pueden darse cuenta, también especifica lo que vendría a ser el nombre del protocolo y la versión, pero en este caso hay un 200 y un OK, que es un código de estado que vamos a especificar más adelante. Luego la versión del programa del servicio, que en este caso es Nginx, a veces especifica el sistema operativo, como en este caso que dice que está basado en Ubuntu, la fecha en la cual se genera la respuesta, el contenido, el tipo del contenido, que en este caso es texto y HTML, la longitud del contenido, que es lo que viene acá abajo, y el tipo de conexión, que tiene que concordar con el anterior. Luego nos damos cuenta de que esto es el head, y en este caso tenemos el body, que sería todo esto, que vendría a ser también el payload. Acá hay una información básica de lo que vendría a ser un contenido HTTP sencillo, con un H1, un P, no confundir el body acá con el body del paquete, son terminologías diferentes. Luego, justamente, vamos a ver una imagen donde se representa mejor. Lo de la parte derecha es justamente el contenido que recibe el cliente al hacer la consulta, y es justamente nuestro web browser o nuestro navegador el que convierte esto en lo que tenemos acá en la parte izquierda. Es lo mismo, como se pueden dar cuenta, en la sección de la URL. Luego vamos a hablar sobre los estados, los códigos de estados en HTTP. Vamos a hacer una revisión un poco rápida, no va a ser muy específica, puesto que son muchos, y esto ya lo veríamos en otros videos si es posible y si es necesario. Entonces, los códigos 100 son códigos informativos, los códigos 200 son códigos de éxito, los códigos 300 son códigos de redirección, y los códigos 400 y 500 son códigos de error. En el caso del 400 es error del cliente, y en el caso del código 500 es error del servidor. Entonces, como vamos a ver acá, el código 100 es que la conexión continúa, y el código 102 es que la conexión está procesándose. En el caso de los 200, el más importante es el 200, como se dan cuenta acá, el 200 OK, que es justamente lo que estábamos hablando. Y
justamente en el 300 lo que vendría a ser son redirecciones permanentes, redirecciones temporales. Entonces, el código 400, el más conocido de todos es el 400 caso, el 404, o el no found, que justamente especifica de que se está accediendo, que el cliente ha accedido a un recurso que no existe, que no ha sido encontrado. Y justamente el 400 en general es que la conexión es errónea, justamente una solicitud equivocada, errónea. Y 403 es forbidden. ¿Qué significa esto? Que el cliente está intentando acceder a un recurso que el servidor en sí no le permite acceder. Entonces, el 404 justamente cuando tú haces una consulta y el servidor no responde. Entonces, ahora, el 404, no, disculpe. Los códigos 500, de los más interesantes o los más comunes, es justamente lo que tendría que ser el código 503 o Service Unavailable. Entonces, esto significa que en este caso el servidor no puede responder lo que vendría a ser las consultas, y es por ello que sale este error. Luego también hablamos de lo que vendrían a ser los métodos HTTP. Entre ellos existe el método get, post, put, hit, delete, patch y options. En este caso solamente vamos a hablar de los dos primeros, todo lo demás lo vamos a ver en un próximo video si es necesario. ¿Por qué? Porque el método get y el método post son los más usados. Entonces va a ser muy útil poder especificar esto. ¿Y por qué? Porque en adelante, cuando veamos lo que es seguridad web, vamos a tocar mucho estos dos métodos y vamos a ir, porque justamente las vulnerabilidades web se encuentran en este caso, al menos en lo que vendría a ser el cross-site scripting o el SQL injection. Entonces, el método get obviamente es de los más usados y se usa en su mayoría para, como dice ahí, solicitar datos de un recurso en específico. Ten en cuenta de que cuando tú haces una consulta en get, la información se guarda justamente, se almacena en la URL, como podemos ver acá, en pares de nombre y valor, justamente acá, nombre 1 y valor 1, nombre 2 y valor 1. Obviamente hay un igual de asignación, una interrogación que especifica la separación entre lo que vendría a ser lo que vendría a ser el sitio al cual se hace la consulta, lo que vendría a ser el recurso y justamente los parámetros, que entre ellos se separan con una interrogación. Y cada parámetro con cada valor se separan por un asperson. Entonces, otras notas muy importantes sobre el get es de que las solicitudes se pueden almacenar. Entonces se usan también para almacenar en caché. Permite justamente el historial del navegador poder guardarlo, porque al estar todo en la URL pues se puede guardar justamente en el historial de los navegadores, porque justamente los historiales de navegadores guardan información, guardan URLs. Entonces puede marcarse, que es como lo que antes decíamos, añadir a favoritos. Solicitud. Entonces el parámetro get, como en la URL se encuentra la información de los nombres y los valores enviados, entonces no se recomienda mandar datos importantes como usuario y contraseña justamente por método get, puesto que esto se va a guardar en el historial y es peligroso. Entonces las solicitudes get tienen una restricción, que lo vamos a ver un poco más adelante cuál es esta restricción. Entonces eso es lo más importante. Luego encontramos justamente el método post. El método post se usa muchas veces para crear o actualizar un recurso. Entonces los datos, justamente como se especifica ahí, se almacenan en el cuerpo de la solicitud HTTP, en el body justamente, como se explicó en la sección de paquete HTTP. En este caso vemos que se encuentra justamente ya no dice get, ahora dice post. Aquí está justamente el recurso, el archivo, justamente como vimos en lo que vendría a ser el HTTP response.
el protocolo, el HTTP request, el host, y acá nos encontramos justamente con este valor que ya es parte del body, no es parte de lo que vendría a ser los headers, las cabeceras. Entonces, ahora, justamente el post nunca se almacena en caché, puesto que esto se envía por lo que vendría a ser el cuerpo del paquete. Eh, no se almacena en el historial del navegador, no se puede marcar puesto que no se encuentra, porque ya dijimos que el marcador, el favorito, el historial guarda solamente URLs, y las solicitudes POST no se guardan en la URL, se guardan en lo que vendría a ser el cuerpo del paquete. No tiene restricciones con respecto a la longitud. Esto es lo que vamos a hablar ahorita de lo que vendría a ser la codificación, que justamente podemos especificarlo en este cuadro de acá. Los parámetros, ya sean get o post, se colocan en el caso de get en la URL. URI es un concepto un poco más grande de URL, se puede explicar en otro video, pero en este caso podemos decir simplemente se guarda en la URL. Y en los parámetros post se colocan dentro del cuerpo, cosa que ya se explicó. Muchas veces el propósito es para recuperación de documentos, y en el caso, como ya dijimos, actualización de datos. Se puede guardar en favoritos en el get y en el post, ¿no? Esto ya se explicó. Y acá es vulnerable porque se guarda en texto plano. ¿Y por qué más? Puesto que al guardarse en la URL, como ya les dije, entonces uno podría interceptar paquetes, y en la URL podría ir justamente guardando este tipo de informaciones que no se debería guardar porque son confidenciales. Entonces obviamente el post es mucho más seguro que el get. Las restricciones de acá es lo más importante. Las restricciones. El get, al guardarse en la URL todo, la URL solo permite caracteres ASCII. Por eso que ahí dice, solo se permiten caracteres ASCII. Mientras tanto, en el post, como los parámetros se envían en el cuerpo no tiene restricción, puesto que se envía en hexadecimal. Y hexadecimal es todo. Es, como así decirlo, la manera en cómo se especifican cualquier carácter o información binaria y todo por el estilo, puesto que hay una pequeña traducción entre lo que vendría a ser el binario y el hexadecimal. Solamente es un cambio sencillo. Eh, por eso justamente dice, incluso se pueden guardar datos binarios, obviamente en hexadecimal. La longitud tiene que ser corta, obviamente, en los get, puesto que la URL grande es complicado. Es como cuando envían una URL que son como unas 10-20 líneas. No es algo que se vea muy bien, la verdad. Mientras tanto, podría ser cualquier rango con respecto a los parámetros post, puesto que no hay ninguna restricción con respecto a eso. La visibilidad. Los parámetros get pueden ser vistos por cualquier persona. ¿Por qué? Porque se encuentran en la URL. Entonces, la gente normalmente no ve los parámetros post, puesto que no se encuentran en la URL. Entonces debe usarse justamente un proxy o un sniffer para justamente poder interceptar estos paquetes y poder revisar el cuerpo del paquete HTTP request. Tamaño variable. La URL solamente puede acceder, como dice ahí, hasta 2000 caracteres, y mientras que en el caso de la solicitud de los requests del método POST soporta hasta 8 megabytes. Un carácter se expresa, es equivalente a lo que vendría a ser un byte. Así que ya tienen un poco de idea con respecto a 8 megabytes, que serían 1 megabyte es igual a 1024 kilobytes, y todo eso que ya ustedes ya conocen. Con respecto al almacenamiento de caché, los datos se almacenan en caché en el get, puesto que ya se dije que se pueden guardar las URLs, mientras que en el post no. Eso sería todo por este video, muchas gracias. Luego estaremos subiendo más videos de todos los protocolos que se han especificado justamente en el temario.